Igualmente. Yo estaba creyendo de que, bueno, en un momento hablamos, creo que habíamos pensado de que había 2 horas de diferencia, yo por eso estaba preparado ya para las 5 horas de acá, pero ya son, pero bueno, Ok, listo. hay evidentemente 1 hora más. Ok, perfecto. Ahorita vamos a esperar para que le den Si acceso a quieren, las demás personas. sí, si quieren, no sé si quieren que esperemos a las y 10 o a las y 5. Usted manda así. Ok. Empecemos en, vamos a darnos 3 minutos más. Va, listo, perfecto. Eh, ¿Acaba de haber gente que estuvo también en la otra reunión o no? Digamos, en otras charlas previas o no, Carlos? Bien, van a ver algunos, doctor. Van a ver algunos. Bueno. Vamos a ver cuántas personas se conectan. ¿Cómo está el clima ahí? Pues está que llueve y un poquito de frío y ¿Frío? a veces Ajá. sí, un poquito de frío y a veces es soleado, entonces está muy inestable, pero ya va a empezar temprano la temporada fría aquí. ¿Y a qué altura están ahí ustedes? Estamos, ay, ahorita les digo. 1400 metros sobre el nivel del mar. Gracias, Astrid. Lindo clima entonces. Sí, no es ni calor ni frío, es fresco. Es ideal. Bueno. Sí, acá ya empieza a hacer calor ahora. Hoy es un día muy pesado, muy tórrido. Pues Santa Fe es muy caliente, ¿verdad? Siempre va. Sí, sí, caliente y húmedo, sí. Ujú. Así es. Y yo soy amante del frío. Y pues, Mm. sí. En un minuto empezamos, digo. Ok, listo, Astrid. Y no le costó reiniciar el router. Sí, sí, por eso. Lo que pasa es que estoy haciendo unos arreglos acá. Yo estoy en mi casa, digamos, ¿no? No estoy allá en el laboratorio y en realidad he ido muy poco todo este tiempo. Me estoy manejando todo por la virtualidad. Y estaba haciendo unas reparaciones del sistema eléctrico, entonces por eso también se cortaba. Pero bueno, ya está todo solucionado, creo. Sí, sí, sí. Vamos a ver, esperar a la luz verde, Astrid. Y empezamos. Bueno, vamos a empezar por respeto a los que se conectaron temprano. Hoy tenemos como expositor al doctor Luciano Cataneo, es médico veterinario especialista en reproducción de ganado. Es doctor en ciencias veterinarias y está en Argentina ahorita. Él está apoyando a la empresa Sovet, ¿verdad? Que es la que tiene un producto que se llama Folirec, y él nos va a hablar algo de lo que es inseminación artificial a tiempo fijo, ¿verdad? Con este tipo de productos, Folirec. Entonces lo dejo en el uso de la palabra y cualquier cosa, las preguntas las vamos a hacer al final de la charla, ¿verdad? Gracias. Bueno, muchas gracias a esta presentación. Bueno, un saludo muy grande a todos allá de Guatemala, que aún no conozco, algún día tendré el gusto de visitarlos.
Así que bueno, una vez que pase todo este tema, que acabe de una vez el tema de la pandemia. Bueno, el tema que nos reúne hoy es presentarles un poquito este producto tan innovador, al punto de que se ha convertido en la primera, Folirec, digamos, la primera SG recombinante al ser lanzada en el mercado en el mundo. Para nosotros es un orgullo, realmente desde el laboratorio es un orgullo porque creemos indudablemente que es el desarrollo más importante que hemos realizado, que ha realizado el laboratorio en los últimos años, y probablemente uno de mayor impacto en el área reproductiva, de hormonales. Así que bueno, de todas maneras, mi idea de la presentación de hoy es no solo hablar del desarrollo de este nuevo producto alternativo. Digo alternativo porque ustedes ya saben que algunos estarán familiarizados con el uso de la SG. La SG es la gonadotrofina colínica equina en protocolos de IATF, ¿no? Y yo un poco quiero hacer, resaltar un poco o mostrarles los resultados que hemos obtenido y el impacto que ha tenido sobre la preñez del uso de la SG recombinante en protocolos de IATF. A mí siempre, por ahí a lo mejor soy reiterativo, le preguntaba recién a Carlos si probablemente algunos de ustedes ya me hayan escuchado una charla previa, y digo, soy reiterativo en algunos conceptos y sobre todo de contextualizar. Cuando uno hace presentación de un nuevo producto, es decir, contextualizar por qué y qué impacto tiene, no solo a nivel reproductivo, sino también a nivel productivo, ¿no? Entonces, bueno, y como sé que me estoy refiriendo a una audiencia que está, digamos, dedicada al área de lechería, siempre me gusta mostrar esto, ¿no? Que seguramente todos sabrán la respuesta, es decir, cuál es el objetivo ideal, ideal de un acto lechero, qué buscamos como objetivo reproductivo y productivo dentro de una lechería, ¿no? Y es lograr de que nuestras vacas paran cada año e inician una nueva lactancia cada año también, ¿no? O sea, nuestro principal producto en este caso no es el ternero o becerro, sino, como es en el rodeo de cría, sino que nuestras vacas inicien una nueva lactancia. Por consecuencia, también es importante que ese parto también nos genere una hembra de elevado mérito genético para luego utilizar como reemplazo, ¿no? Pero el principal producto es la leche. Y cuando nosotros hablamos de producir, voy a correr esta, a ver si ahí. Hablamos de obtener una nueva lactancia cada año, o iniciar una nueva lactancia cada año, tenemos que centrarnos. Hay un audio con un micrófono abierto, no sé si. Bien, decía, cuando pensamos en este objetivo tan ambicioso de que nuestras vacas inicien una lactancia cada año, lo cual es sumamente difícil de alcanzar y de lograr, tenemos que pensar en el ciclo reproductivo de la vaca, ¿no? El ciclo reproductivo es aquel que va desde un parto al parto siguiente, y si nosotros pretendemos lograr ese objetivo que mencionaba al inicio, deberíamos tender a que ese ciclo reproductivo se cumpla dentro del año calendario, ¿no? Y si lo situamos dentro del año calendario, ya partimos en desventaja, sabiendo de que aproximadamente unos 280 o más días van a estar afectados a la gestación. Es una constante y nosotros no podemos modificar. Y que solamente nos restan unos pocos días, alrededor de 85 días, para poder preñar nuestra vaca, ¿no? Entonces, y de esos 85 días, de esos 85, me molesta, no sé si lo podré, de esos 85 días, perdón, aproximadamente unos 40, 45 días corresponden a lo que nosotros llamamos como periodo de espera voluntario, y que coincide con la etapa puerperal de la vaca, es decir, la recuperación a su estado, de todo su tracto reproductivo a su estado pregestacional. Si consideramos este periodo de espera voluntario, decimos voluntario porque criteriosamente nosotros lo definimos y establecemos, es decir, a partir de ese momento consideramos que la vaca está apta para reproducirse y comenzamos a darle servicio, entonces tendríamos solamente un par de ciclos estrales para lograr preñar nuestra vaca, ¿sí? La cosa se pone más complicada aún si nosotros consideramos que este ciclo reproductivo debe encajar o calzar ¿hola? ¿Se escucha o no?
Hola. Sí se escucha. Sí se escucha. Disculpe, es Bien. que por Y decías, quitarle a alguien más el sonido lo quité usted, pero no hay problema, de estas cosas van a ocurrir, ¿eh? No hay problema sabemos que la virtualidad trae aparejado un poquito estos inconvenientes. No, les decía que si nosotros nos referimos o consideramos el ciclo reproductivo de la vaca, también debemos ponerlo, digamos, considerar muy fuertemente el ciclo productivo de la misma, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta el ciclo productivo de nuestra vaca lechera, con todo este conjunto de curvas que se ven acá, y nosotros queremos preñar nuestras vacas allí luego de los 45 primeros días, luego del parto, ustedes van a ver que esto lamentablemente coincide con el momento de mayor producción de leche de la vaca, o sea, del momento de mayor desafío metabólico de la vaca, con un consumo que aún todavía no está recuperado. Por lo tanto, esta vaca va a producir leche e intentar preñarse en un momento en que su balance metabólico es deficitario, ¿sí? Por lo tanto, esto incrementa mucho más el desafío en el que nos enfrentamos. Pero bueno, el por qué la reproducción es tan importante, el manejo reproductivo es tan importante, y por qué es tan importante preñar temprano a la vaca luego del parto, y tiene un objetivo económico muy bien definido y muy bien estudiado. Y es el hecho de que a la medida que yo preñe nuestras vacas lo más rápido posible luego del parto, voy a tener más cantidad de esta vaca, o más cantidad de lactancias en la vida útil de la vaca, y más cantidad de esta vaca produciendo en su primer tercio de lactancia, es decir, que es cuanto más retorno líquido, más ganancia me deja esta vaca, ¿sí? Respecto del costo de alimentación. No sé si se entiende este concepto, pero si en la medida que yo preñe y tenga más cantidad de parto en la vida útil de esa vaca, va a pasar más tiempo produciendo en este periodo donde ella es más eficiente. Bien, pero ¿qué necesito yo para preñar la vaca lo más rápido posible luego del parto? Para ello, una vez que atravesamos o superamos el periodo de espera voluntario, necesito detectar la mayor cantidad de celos o inseminar la mayor cantidad de vacas en un periodo determinado. Ese periodo determinado, ustedes se imaginarán, corresponde a un ciclo estral. O sea, la vaca mostrará calor o celo una vez cada 21 días promedio. Entonces podríamos considerar que ese periodo, ese intervalo a nosotros nos permite evaluar cómo ha sido nuestra eficiencia en la detección de celo, cómo ha sido nuestra tasa de inseminación, cuántas vacas inseminamos. Pero no solo eso, nosotros también debemos ser muy eficientes en preñar las vacas que inseminamos, ¿no? Y eso se mide a través de la tasa de concepción. El conjunto de estos dos componentes de la fórmula nos va a dar lo que es la tasa de preñez. La tasa de preñez es nada más y nada menos que la cantidad de vacas que nosotros preñamos en un ciclo estral, en un periodo de 21 días, del total de vacas que están liberadas a servicio, es decir, el total de vacas que nosotros están en condiciones de servirse, que han superado su periodo de espera voluntario. Entonces, una vez superado el periodo de espera voluntario, podríamos afirmar que lo que ocurre es que se larga una carrera, ¿no? Una carrera por lograr preñar esa vaca lo antes posible, ¿no? Y en este caso, la tasa de preñez de este parámetro no es otra cosa que un poco el velocímetro que nos permite evaluar a qué velocidad estamos preñando nuestras vacas, y el cual es dependiente íntimamente de la tasa de inseminación, de cuántas vacas inseminamos y con qué eficiencia o efectividad estamos preñando. Y una de las formas o de las herramientas que contamos en la actualidad, sobre todo para impactar fuertemente nuestra tasa de inseminación, o sea, en la forma de poder inseminar la mayor cantidad de vacas posible en el menor periodo de tiempo, es mediante estos protocolos de sincronización de la ovulación e inseminación a tiempo fijo, que se han difundido mucho, se han puesto en práctica y se han difundido mucho en los últimos, diría, en la última década, ¿sí? Principalmente. Este gráfico que ustedes observan acá abajo es por lo menos en nuestro país y en los países de Sudamérica, es probablemente el protocolo protocolo de sincronización de la ovulación e inseminación a tiempo fijo más difundido, ¿no? Que
usa un dispositivo de progesterona de liberación lenta intravaginal, como el que ven acá. Implica también la inyección de 2 miligramos de benzoato de estradiol, que nos permite resincronizar la onda folicular, es decir, a partir de aquí todas las vacas pasan a estar sincrónicas en cuanto a su crecimiento folicular. Luego de 7 u 8 días se retira ese dispositivo, se coloca la prostaglandina, que elimina, digamos, toda fuente posible de progesterona, o sea, no solamente la que viene del dispositivo, pero también la que puede llegar de un eventual cuerpo lúteo, si esta vaca está cíclica. Se coloca un mililitro de... eso es así para que la vaca pueda entrar, digamos, en lo que se llama la fase folicular y mostrar celo o calor, ¿no? Pero a su vez se coloca un miligramo de ciprionato de estradiol como inductor de la ovulación, por eso nosotros necesitamos sincronizar también la ovulación para que esas vacas puedan luego ser inseminadas todas juntas en una ventana muy corta de tiempo, y 48 o 56 horas más tarde se inicia la inseminación. Nosotros también es muy común y cada vez más difundido la utilización de algún detector de monta, ya sea pintura o parche en la encoladura de la vaca, y me refiero tanto a vacas de carne como de leche, porque hay una correlación muy elevada entre la manifestación previa de celo, es decir, si esta vaca llega con su pintura removida o el parche activado, eso tiene una alta correlación, y lo vamos a ver más adelante en los resultados, con la posibilidad de preñez, ¿no? Y nos da la posibilidad también de que aquellas vacas que así no lo fueran, o sea, que no han mostrado celo y que tengan su pintura intacta, una proporción de ellas, diría la mitad de estas vacas, probablemente lo que tienen es una ovulación retardada, ¿no? Y nos da la chance a nosotros de inyectar o de aplicar otro inductor de la ovulación, como es la buserelina, un análogo de la GnRH, ¿sí? de manera de intentar adelantarle la ovulación y lograr inseminarla en ese momento, o diferir esa inseminación 6 a 8 horas más tarde y lograr una tasa de fertilidad aceptable. De lo contrario, la tasa de fertilidad, la tasa de concepción en esas vacas que no manifestaron celos sería muy baja. Y hay un cuarto componente en este protocolo que no mencioné, que pasé por alto, pero fue hecho adrede, es la SG, es el tema que justamente hoy nos reúne, la gonadotrofina coriónica equina, y que, como voy a decir más adelante, pero le anticipo un poquito, ustedes que están interesados sobre todo en las vacas de leche, su aplicación ha sido largamente discutida, ¿no? La aplicación o no de una dosis de SG al retiro del dispositivo. Donde no se discute la aplicación de la SG, porque realmente se ha visto un beneficio inmenso, enorme, es en las vacas de carne. Si ustedes pueden apreciar acá en estas gráficas, en nuestros rodeos, y vuelvo a reiterar, nuestros rodeos aquí en Sudamérica, hablo de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, tenemos una muy elevada tasa de anestro, fíjense acá en las gráficas grises y blancas, de anestro, ya sea superficial o profundo, al momento de iniciar los servicios. Nuestras vacas, por lo general, que también tienen relación no solamente al amamantamiento, a la presencia del ternero, sino también a la baja condición corporal, porque los actos de cría en nuestro país están limitados a las zonas más marginales en cuanto a suelo, calidad de suelo y pasturas, y generalmente se alimentan a partir de pastizales naturales que tienen una producción muy estacional, ¿no? En el momento que paren nuestras vacas, todavía la explosión de las pasturas, la producción de las pasturas no es tal, y por lo tanto estas vacas subsisten, vamos a decir, y comienzan la lactación a partir de sus reservas corporales. Y lo cual, como ustedes bien saben, la vaca lo primero que va a hacer es sostener su vida, su propia vida, criar su ternero, amamantar su ternero, lo último que va a hacer reproducirse. Entonces, por eso entra en este estado de anestro. Y al igual que en la vaca de leche, nosotros estamos muy apurados también por preñar esta hembra y tratar de lograr un ternero por vaca por año, ¿no? Entonces, en estas condiciones, fíjense en esta gráfica, en este mismo estudio, con un alto número de animales testeados o ensayados, fíjense cómo la inclusión de la ASG, de la gonadotrofina coriónica equina, marcó un antes y un después, ¿no? Es decir, hoy no se discute la utilización de esta hormona en el ganado de carne, sobre todo en vacas con
amamantando un ternero, ¿no? Y ese impacto sobre la preñez principalmente se da justamente en las vacas en anestro, como pueden ver acá. Ahí es donde es significativa el aumento de la preñez. Lo mismo ocurre en las novillas, sobre todo porque ahora se está intensificando un poco, tratando de adelantar la edad de servicio en las novillas, y a veces nos encontramos con animales que están peritubres o no son lo suficientemente precoces para darle servicio, ¿no? ¿Cuál es el efecto? ¿O qué es lo que se ha visto? ¿Por qué aumenta la preñez cuando es aplicado en este tipo de animales? Básicamente, la preñez aumenta a expensas del aumento en la tasa de ovulación. Con SG la tasa de ovulación prácticamente se duplica, y si esto no ocurriera, ustedes saben, si no hay ovulación, no hay ninguna posibilidad de fecundación y de preñez, ¿no? Y estos efectos se ven principalmente porque la gonadotrofina coriónica equina le permite, colocada al retiro del dispositivo, le permite al folículo dominante, al folículo que va a ovular, crecer a una tasa mayor, expresar más receptores de estrógeno, producir más estrógenos, por eso también la mayor manifestación de celo, y entonces alcanzar un tamaño mínimo para poder ovular. Ese es un concepto importante, o sea, si estas vacas que están en anestro lo que padecen es que no alcanzan un crecimiento folicular lo suficiente como para poder ovular, necesitan alcanzar un umbral de tamaño como para poder ovular, y eso es lo que no está ocurriendo si no aplicamos este tipo de hormonas. A su vez, si nosotros ovulamos un folículo de un tamaño considerable, de mayor tamaño, ustedes saben que luego de la ovulación, luego que se libera el óvulo, esa cavidad es luego ocupada por una glándula que se forma, que se llama cuerpo lúteo, y que es la que va a segregar la progesterona, otra hormona que es la encargada del mantenimiento de la preñez, y que cobra mucha relevancia, sobre todo en la gestación temprana. Por lo tanto, si nosotros tenemos un folículo que ha ovulado con un muy buen tamaño, con un tamaño mayor, también vamos a tener un cuerpo lúteo mayor, y eso va eso como consecuencia va a acarrear una mayor liberación de progesterona también, y un mayor mantenimiento, sostenimiento de la preñez y menores pérdidas embrionarias. Bien, hasta ahora me he referido a la SG, a la gonadotrofina coriónica equina, pero bueno, para aquellos que por ahí no saben a qué tipo de hormona me estoy refiriendo, o qué es la gonadotrofina coriónica equina, voy a hacer una breve reseña. La gonadotrofina coriónica equina es una glicoproteína secretada por el endometrio, o sea, por el útero de las yeguas gestantes entre los días 40 y 120 de gestación. Solamente en esos días de la gestación de la yegua. La yegua tiene una gestación de 330 días, y solamente en esos días, en ese periodo, es secretada a la sangre. En la yegua es responsable del mantenimiento de la preñez en ese periodo. Es liberada para sostener la preñez. Pero en otras especies distintas del equino, porque en el equino cumple esa función, pero en otras especies se ha visto que tiene una acción folículo estimulante y también luteinizante. ¿Qué quiere decir folículo estimulante y luteinizante? Quiere decir que es capaz de inducir crecimiento folicular, que es lo que mencionábamos recién, no solamente en tamaño, pero también en número, o sea, es capaz de superestimular una vaca, por ejemplo, cuando lo damos al inicio de la onda folicular. Y también, como les decía, al estimular el crecimiento folicular, va a estimular por defecto la secreción de estrógenos. Eso favorece la manifestación de celo, y eso favorece también la ovulación y la preñez. Porque a su vez, la preñez, como dijimos recién, favorecida por el mayor tamaño del cuerpo lúteo, la mayor liberación de progesterona, y también un efecto de la mayor concentración de estrógenos a nivel de las glándulas uterinas, lo cual va a favorecer la anidación del embrión. Dicho todo esto, obviamente es una hormona que se presentó, digamos, una gran oportunidad de la utilización de esta hormona para su utilización en protocolos de IATF y superovulación en varias especies, no solo en bovinos, sino en caprinos, porcinos, ovinos, también en animales de laboratorio, sobre todo en aquellos que se encuentran con una ciclicidad comprometida o una baja condición corporal. Bueno, ¿y cómo se obtiene la misma? Yo voy a decir que esta hormona, mencioné recién que la mayor difusión de la IATF se ha dado en esta última década, pero no se corresponde con el descubrimiento de esta hormona, de la SG. La SG, lejos de ser
descubierta en los últimos años. Fue una de las primeras hormonas del grupo de hormonas reproductivas que fue descubierta ya en el año 1930. Es decir, y ya desde esa época se la obtenía a través de la yegua preñada, del suero de la yegua preñada, y se sabía y se conocía estos factores folículos, estos efectos folículo estimulante y luteinizante. El problema es que, bueno, se le intentó en medicina humana, pero tampoco se le encontró, al no tener estos protocolos de sincronización de la ovulación y de inseminación a tiempo fijo tan bien establecidos, estudiados, evaluados, y que son de la mano de la utilización de la ultrasonografía, básicamente, cuando se aprendió cómo era el crecimiento folicular y cómo se descubrieron formas de sincronizar la ovulación y las ondas foliculares, ahí es que se vio la posibilidad de utilización de esta hormona y la verdad que se logró con mucho éxito. Les decía, bueno, ¿pero cómo se obtiene? Bueno, ya desde esos comienzos, a partir de su descubrimiento en los años 30 del siglo XX, y hasta la fecha, hasta el día de hoy, la hormona que conocemos desde siempre es un purificado del suero de la yegua preñada, que se obtiene durante los días 40 y 120 de gestación a través de sangrados periódicos. El sangrado periódico se refiere a sangrados semanales, por supuesto, evitando el abuso y manteniendo tratando de conservar el bienestar animal. Indudablemente, de todas maneras, es imposible que este sistema de obtención tan ineficiente, en cierta forma, no genere un estrés sobre estos animales, y incluso a veces llega al extremo de que, como es un periodo tan corto en el cual se obtiene, la yegua muchas veces es abortada y vuelta a preñar, sobre todo si tenemos en cuenta que la yegua es un animal que se reproduce solamente en los meses del año donde hay horas, digamos, largos o muchas horas de luz, sobre todo acá en países del cono sur, donde son tan marcadas, ¿no? Entonces, deja o su estación reproductiva básicamente está asociada a las horas luz. Todo esto por tratarse también de un purificado extraído directamente del animal, en este caso del suero de la yegua preñada, tiene un alto potencial de riesgo sanitario a través de la transmisión de virus o priones, y a su vez, por tratarse de un derivado directamente del animal, está sujeto a determinados factores que acaban afectando su actividad biológica y su concentración en el suero equino, ¿no? Y uno de los principales factores es la variación individual, y así como cada uno de nosotros es diferente uno del otro, también las yeguas es diferente, y por lo tanto va a ser diferente la producción de hormona o DSG que va a volcar a la sangre. También las razas hacen que su actividad biológica y su concentración varíe. No es lo mismo una raza hipermétrica como una parcherona de una raza criolla, por ejemplo, en cuanto a las yeguas, ¿no? También el número de partos y la edad gestacional. Este gráfico muestra claramente, en cuanto a la edad gestacional, si bien la yegua produce a partir ya, libera la hormona en sangre a partir del día 40, no es lo mismo la producción en ese momento, que a los 60 o 80 días, que es cuando hace el pico, ¿no? Entonces, todo esto describe una gran ineficiencia en el proceso de obtención. De todas maneras, así fue como se vino produciendo desde el inicio, de su descubrimiento, y como se sigue produciendo hasta el día de hoy, hasta que apareció esta nueva forma alternativa de obtención. Entonces, justamente basado en todos estos factores que condicionan o limitan la eficiencia en la obtención y la uniformidad en la obtención de esta hormona, como ha sido realizada hasta el momento, Folirec acaba siendo un poco la primera gonadotrofina equina recombinante, y este desarrollo lo que propone, este desarrollo tan innovador, lo que propone es activar el puntero láser. Bien, lo que propone es desarrollar una molécula con la misma bioactividad que su análoga sérica, o sea, la análoga obtenida de la yegua, pero mediante la eliminación del uso de animales. En este caso no se utilizan animales, no es un derivado de origen animal, lo cual reduce en gran medida el riesgo sanitario, ya que es obtenida a través de medios de cultivo, son libres de suero fetal bovino, o sea, libre de todo ingrediente de origen animal, ¿sí?
La otra gran ventaja práctica es que viene en presentación líquida lista para usar, es decir, no viene liofilizada como los otros productos obtenidos a partir de la yegua, y no hay que reconstituirlos. Y por el hecho de tratar, aquí la unidad de producción de la SG recombinante es la propia célula, y no la yegua como en la SG sérica, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a SG sérica o PMSG, no estamos refiriendo a aquella que proviene se extrae de la yegua. Les decía, la SG recombinante, la unidad productora es la célula, y ves, cada célula, y ahora vamos a ver en detalle, cada célula es una copia idéntica, es un clon de la célula original, que a través de técnicas biotecnológicas se logra esta igualdad en la célula, estas copias, y eso nos permite obtener lotes más robustos, consistentes, con perfiles de glicosilación constantes. Bien, ¿en qué consiste todo este desarrollo biotecnológico? Bueno, ustedes saben que a partir del siglo XXI y al inicio del siglo XXI se ha podido decodificar el genoma de varias especies, entre ellas el humano, pero también el bovino y el equino, y a partir de ese gran, de esa gran innovación, de ese gran desarrollo, que fue lo de la genómica, eso nos permite obtener una copia idéntica o exacta de porción del genoma de la célula de la yegua que codifica para la SG, para la gonadotropina coriónica equina. Ustedes saben que toda la información está contenida dentro del genoma, y nosotros podemos identificar qué parte codifica para el SG. Como el SG, como vieron en la imagen anterior, consiste en dos subunidades, una era azul, la otra era roja. También es necesario obtener una copia ensambladas. Y con una vez obtenidas esas copias, lo que se hace es una transferencia de genes hacia una célula hospedadora. Esa célula hospedadora es una célula, en este caso lo que se utiliza es una célula de ovario de hámster, que básicamente se mantienen en cultivos celulares muy estabilizados, muy estandarizados, se utiliza incluso en medicina humana, y lo que se hace es transfectar o transferir esas copias genéticas dentro de la célula del hámster, y lo que es preciso lograr, y lo cual no es para nada simple, es que el genoma de la célula del hámster incorpore ese genoma exógeno, esos genes exógenos, y lo adopte como propio, lo homologue, por eso, y lo recombine dentro de su propio genoma. Por eso hablamos de hormona recombinante o de recombinación homóloga. A eso se refieren cuando hablamos de proteínas de tipo recombinante, ¿sí? O sea, que lo tome como propio, lo adopte, o sea, que libere, que empiece a producir con su propia maquinaria esa proteína al medio externo, ¿sí? Y esto, una vez logrado eso, lo cual, como les decía, no es nada sencillo, una vez logrado eso ya no es posible cuando hablamos de un farmacéutico, en este caso un hormonal, no es posible pensar no sé si me están escuchando. ¿Se escucha? Hola. Sí se escucha. Sí, le escuchamos. ¿Se ha cortado o no? ¿No? Hola. Sí se escucha. Bien. No se ha cortado. Acá me dicen que en algún momento se ha cortado. No sé si se perdieron de alguna parte o puedo continuar. Hola. No, estamos bien, Hola. Luciano. ¿Seguimos bien? Bien. Les decía, ya no podemos pensar en producir esta hormona en plaquitas, ¿no? En plaquitas de petri o en botellas como se ven en esta imagen. Tenemos que pensar en producirla en escala industrial. Y ese es otro gran paso importante dentro de la producción de esta hormona, ¿no? Por eso se utilizan bioreactores, como el que ven acá en la imagen, un bioreactor que tiene una capacidad en 5 o 100 mililitros, o 100 litros, perdón, es como una gran olla a presión, que mantiene en cultivo las células en su interior, en permanente agitación. Es como las células de esa olla a presión, como menciono, son permanentemente alimentadas con medio de cultivo nuevo, y en ese medio de cultivo estas células van expresando y liberando hacia este medio externo, hacia ese medio de cultivo, todas sus proteínas, ¿sí? Dentro de ellas la SG, ¿no? Y ese medio de cultivo luego se retira diariamente, ¿sí?
y después por columnas de afinidad y se purifica, y de esa forma se puede aislar, en este caso, la proteína interés, la SG, del resto de las proteínas liberadas al medio. Bueno, dicho todo, mencionado todo este proceso, haciendo un reconto de todo este proceso, ustedes para que tengan una idea, para producir aproximadamente 1 millón, casi 2 millones de dosis, este proceso requiere aproximadamente entre 30 y 40 días de proceso. Y para que ustedes puedan compararlo con el sistema, vamos a decir, el sistema de obtención a partir de la yegua, para obtener esa misma cantidad de dosis, requerirían aproximadamente unas 600 yeguas preñadas, unos 21.000 litros de sangre y unos 250 días de proceso, ¿no? Entonces, acá se despeja toda duda de la eficiencia entre un sistema y otro a la hora de obtener el producto. Pero bien, de ahí hablamos de su desarrollo, de su obtención, de su eficacia, o su industrialización, ¿sí? Una vez obtenido y logrado todo esto, era tiempo de ver y de tratar de lograr resultados, ¿no? Resultados de eficacia, ¿sí? Sobre todo nos enfocamos en bovina, porque bueno, es un poquito la de mayor interés, por lo menos en nuestros países. También hicimos algunas experiencias en especies ovina y caprinas, una vez podemos hablarlo, no las que es donde está difundida más utilidad. Las vacas con cría, como pueden ver en esta imagen también, ¿sí? Las vacas que están más desafiadas metabólicamente, las que más benefician de este producto. Uno de los primeros ensayos que realizamos se llaman ensayos de dinámica folicular, y lo hicimos justamente en vacas que estaban en anestro posparto. Para este tipo de ensayos se utilizan un bajo número de animales, y lo que se hace, porque es un ensayo muy intensivo, que lo que busca es hacer un seguimiento del crecimiento de los folículos, determinar el momento de ovulación, la tasa de ovulación, y tratadas. Para eso se sincronizaron las vacas, la misma forma que lo que mostramos anteriormente, ¿sí? Estarán vacas de qué. Y al momento del retiro del dispositivo, un tercio de las vacas se dejó como grupo control sin SG, un tercio fueron con Folirec. Acá ustedes pueden ver que hay una diferencia, uno dice 140 unidades internacionales, otro habla de 400 unidades internacionales. En realidad se refiere a dosis análogas. Lo que pasa, esta diferencia de unidades internacionales está referido puntualmente a una diferencia de potencia. O sea, Folirec ha demostrado que tiene una mayor potencia que la SG sérica, por lo tanto nos obligó a reducir un poco las unidades internacionales contenidas en la dosis, pero ambas son análogas y están contenidas en un volumen igual de 2 mililitros, ¿sí? Bien, y los resultados fueron los siguientes. Evaluamos el crecimiento folicular y pudimos observar un mayor tamaño folicular al día 9, que es el momento previo a la ovulación, pero por sobre todas las cosas lo que pudimos ver y observar es lo que les había mostrado en las diapositivas anteriores, ¿no? Esa diferencia tan significativa en la tasa de ovulación de las vacas tratadas, ya sea con una u otra gonadotrofina, respecto a las vacas controles o no tratadas, ¿no? Y de vuelta, si la vaca no ovula, no tiene ninguna chance de preñarse. Habiendo observado estos efectos, y un poco envalentonado por estos resultados, ya sí después nos determinamos a realizar ensayos en un elevado número de animales para determinar sus efectos sobre la preñez. Uno de las, como ustedes sabrán, acá sobre todo en Argentina, precisamente en Argentina, que tenemos, combinamos tanto regiones de clima templado como regiones de clima frío. Uno de los ganados más difundidos, utilizados, son las vacas de tipo bosque, básicamente Aberdeen Angus o Hereford, sucursas con voz índicos. Bien, este ensayo lo realizamos en conjunto con el doctor Gabriel Bo, probablemente muchos de ustedes lo conocen. Gabriel Bo es un referente
en el área de reproducción bovina, de reproducción en general, pero principalmente de reproducción bovina a nivel no solo nacional, sino internacional, y creo que recientemente estuvo por ahí, por Guatemala, creo que la semana pasada o la anterior, porque están por iniciar una serie de cursos de capacitación para la gente de su país. Bueno, decía, él hace 1 año y medio que ya está colaborando con el laboratorio para el desarrollo y la puesta a punto y llevar adelante los ensayos de eficacia biológica. Conjuntamente con él y su equipo, hicimos este ensayo sobre unas 750 vacas Angus con cría al pie, que estaban entre 40 y 90 días posparto, con una baja condición corporal, donde solamente el 15% de ellas estaba cíclica. ¿Qué quiere decir cíclica? Que estaba en condiciones de servirse, manifestaban celo y podían preñarse. El resto estaba distribuida entre anestro superficial y profundo, o sea, no manifestaban celo. Se llevó un protocolo de sincronización como el que ya hemos descrito, que para nosotros lo llamamos como protocolo convencional, ¿sí? A base de progestágenos y estrógeno, y se dividieron los animales en 5 grupos distintos, un grupo control sin SG y 4 grupos con SG, un grupo con SG sérica o equina, y 3 grupos con diferentes dosis con Folirec, 2 mililitros, 1,75 y 1,5, porque en realidad lo que estábamos haciendo es tratar de hacer un ajuste fino de la dosis, un ensayo de tipo dosis-respuesta. También las vacas se pintaron en la encoladura y se observó, digamos, la pintura ya a las 48 horas, y ahí se decidió si se les inseminaba en el momento, o si se les colocaba la GnRH y se difería la inseminación. Pero bueno, en definitiva todas las vacas fueron tratadas de la misma forma, y lo que se pudo observar es si bien no hubo diferencias estadísticas en ninguno de los grupos tratados con SG, sí la hubo respecto del grupo control. De nuevo, también hubo una diferencia estadística respecto al grupo control en cuanto a la expresión de celo. Y como les dije anteriormente, las vacas que expresan celo son las que más se preñan, ¿no? Acá, como pueden ver, aquellas que llegaron con la pintura intacta al momento de la inseminación tuvieron una preñez significativamente menor que aquellas que habían manifestado celo previo, ¿no? Y más importante aún, y que está en consonancia con lo que mencionaba también al principio, las que más se beneficiaron de este tratamiento fueron las vacas que estaban en anestro, principalmente en anestro profundo, ¿no? O sea, ustedes piensen el impacto de esto sobre el impacto productivo. O sea, nosotros estamos preñando vacas que de otra forma no tendrían ninguna chance de preñarse, ¿no? Vacas que estaban en anestro. ¿Sí? Casi que vamos contra la naturaleza. Me encargué yo particularmente de llevar adelante sobre vaca lechera. Y digo esto porque yo nací, me crié en un área donde se radica la principal cuenca lechera del país, y probablemente una de las más grandes de Sudamérica, que es en el área del estado de Santa Fe. Y bueno, buena parte de mi asesoramiento yo lo llevo adelante en lecherías. Y digo esto y menciono, digamos, porque la utilización de la gonadotrofina clorhídrica equina en la vaca lechera ha sido, no digo controversial, pero ha sido discutida, ¿no? Porque la fisiología de la vaca lechera es totalmente diferente de la vaca de cría. La vaca lechera, por lo general, ya retoma su ciclicidad a partir del día 30 posparto, produce folículos de buen tamaño, no tiene tanta dificultad para ovular, los cuerpos lúteos también son de buen tamaño, liberan buena progesterona y estrógeno. El mayor problema de la vaca lechera radica en que tiene una elevada tasa metabólica, y por lo tanto lo que hace es que metaboliza muy rápidamente las hormonas esteroides, ya sea estrógeno y progesterona, y eso es lo que acaba afectando su fertilidad. Ahora bien, hay muchos trabajos que mencionan algunos beneficios de la SG cuando es aplicada en la vaca lechera. Con este nuevo desarrollo, yo me atreví a llevar adelante un ensayo grande, controlado, en muchos animales, para tratar un poco de dilucidar el efecto de aplicar o no SG al retiro del dispositivo. Digo mayo y junio porque esto coincide con el momento en que nosotros, por lo menos acá en nuestro país y en
la mayor parte de los tambos que se ajustan a un sistema de tipo pastoril con suplementación es cuando nosotros liberamos o iniciamos los servicios. Porque luego de una ventana donde no damos servicios que va desde marzo hasta mayo, justamente para evitar que se produzcan partos en el verano. Yo mencioné que nosotros, si bien tenemos inviernos bastante fríos, tenemos veranos muy tórridos, muy calurosos, con mucha humedad, y que afectan o estresan en gran medida a la vaca, sobre todo al momento del parto, y al ternero también, al ternero recién nacido. Bien, entonces, el tema, no sé si me están escuchando bien, por ahí me avisan vía WhatsApp de que se interrumpe la conexión. Por favor, díganme si se está escuchando, Sí, se está si se escuchando. perdieron de alguna parte. ¿Hubo algún corte en algún momento? No, no ha habido ningún corte. Bien, perfecto. Le decía, entonces, cuando nosotros, luego de darnos el lujo de cortar los servicios, para evitar los partos de verano, por supuesto, a partir de mayo-junio, mediados de mayo-junio, nosotros arrancamos una carrera contrarreloj para tratar de preñar rápidamente nuestras vacas, ¿no? Y ahí es donde echamos mano justamente a una herramienta como es la IATF, para tratar de inseminar un gran número de animales en un corto periodo de tiempo y preñar lo más posible. Entonces, aprovechando ese momento, enrolamos o protocolizamos alrededor de unas 800 vacas en 14 réplicas o establecimientos, fueron 14 establecimientos lecheros diferentes, con un mismo tipo de manejo sistema, produciendo en aquel momento unos 23 litros diarios, una producción diaria de 23 litros, con un 11% de vacas que estaban en anestro. Fíjense la diferencia con la vaca de cría. Yo hablaba que en la vaca de cría es totalmente lo opuesto, ¿no? Más de un 80 o 85% de vaca en anestro, acá solamente un 11% de vaca en anestro, lo cual es propio de la diferencia fisiológica que existe entre un biotipo animal y el otro. Y en este caso, la dosis que ensayamos fue una dosis de 2 mililitros, tanto de Folirec como de SG sérica, y por supuesto también dejamos un grupo control sin SG. Y controlamos por otras variables como la condición corporal, los días en leche, etc. En este caso, el protocolo fue exactamente el mismo como el que mostré al inicio. La diferencia es que en este caso utilizamos un dispositivo de progesterona de 1200 miligramos, es decir, con mayor progesterona justamente por esa mayor tasa metabólica que tiene la vaca de leche, ¿no? Y que consume más progesterona. Y al momento del retiro, dividimos las vacas en 3 tercios iguales. A una le dejamos como control sin SG, a un grupo le agregamos 140 unidades o 2 mililitros de Folirec, y al otro grupo 2 mililitros de SG sérica o PMSG. Luego el procedimiento fue exactamente el mismo, pintamos la base de la cola de la vaca y inseminamos ya a tiempo fijo a partir de las 48 horas, en una ventana que fue de 48 a 52 horas. Estos fueron los resultados. La preñez general fue del 34%, pero hubo una diferencia significativa entre las vacas tratadas con ambas PMSG, o sea, con ambas gonadotrofinas con equina, respecto de las vacas controles. ¿Sí? Esta es una tasa de concepción normal para los tambos de la zona, que varían entre el 30 y el 40%, para las lecherías de la zona, pero sí lo que se pudo observar es que de no haber aplicado la SG, esa preñez hubiera caído por debajo del 30%. Y lo que se pudo observar también, otro efecto que se observó, es que aquellas vacas que estaban en una condición corporal por debajo de 2,75, las cuales se podrían considerar como magras o delgadas, es decir, tuvieron una preñez significativamente inferior a la de las vacas de una escala corporal, con una condición corporal de 2,75 o más, en una escala de 1 a 5, ¿no? Y haciendo el desglose, cuando tomamos en cuenta solamente las vacas que tenían una condición corporal por debajo de 2,75, se observó una diferencia, al menos numérica, porque estamos hablando de un número bajo de animales, ¿sí?, que estaban en esa condición, de preñez en aquellos animales que fueron suplementados con SG respecto de aquellos que no lo fueron, ¿sí? Bien, como conclusiones, por lo menos esta parte yo le comenté a Carlos, que fue un poco quien me contactó para dar la charla,
yo podría extenderme, hay un tema más que tal vez le quisiera compartir, si a ustedes les interesa, que está referido un poco a la utilización de esta hormona, que está aún en este estado de investigación, pero que podría tener una nueva aplicación, sobre todo para evitar pérdidas embrionarias, luego incluso de la inseminación. Si es de interés de ustedes, yo se lo puedo mostrar. Por ahora voy a concluir esta parte de la charla diciendo que, bueno, la eficiencia productiva de las lecherías depende en buena forma de preñar rápidamente las vacas luego del parto. Los resultados confirman la efectividad de Folirec para aumentar la tasa de preñez, principalmente en vacas en condición de anestro y o baja condición corporal. Si bien no hubo diferencias significativas entre las dosis testadas, la dosis efectiva para razas de carne, por lo menos vacas Bostaurus y vacas cruza Bostaurus porcos indicus, para aquellos que les interese y se dediquen a los dos tipos de ganado, se hallaría entre 1,5 y 2 mililitros, dependiendo esto sobre todo de la condición fisiológica, del criterio que tenga el profesional al inicio del protocolo, es decir, si considera que esos animales se podrían beneficiar de una dosis un poquito mayor o podría funcionar bien ahí una dosis de 1,5, ¿sí?, al inicio del protocolo, y en razas lecheras el uso de una dosis de 2 mililitros de Folirec aumentó significativamente la tasa de preñez respecto de las vacas controles. Esto es todo lo que puedo concluir de lo que presenté hasta ahora. No sé cómo estamos con el tiempo, Carlos, ¿quieren detener o queremos pasar a las preguntas? ¿O quieren por ahí que desarrolle un poco el otro tema? Yo no tengo, de mi parte, no tengo problema, dispongo de la tarde para ustedes. Es un poco para no aburrirlos con el tema y, bueno, o si bien preferirían evacuar sus dudas, podemos continuar con las preguntas. Ustedes deciden. Adelante, Astrid. Sí. ¿Cómo dice? Le decía que sí, si quiere, miramos las preguntas que hay ahorita y después continuamos con el otro tema. Bueno, perfecto. Adelante. Dice, ¿el manejo de Folirec requiere manejo de cadena fría? Pregunta. Sí, esa es una muy buena pregunta, yo obvié decirlo. Recuerden ustedes, la molécula en sí es muy similar a la molécula de la SG sérica, de la que se obtiene de la yegua, ¿no? Es una molécula grande, compleja, es una proteína, y por lo tanto siempre está sujeta a desnaturalización, o sea, por elevadas temperaturas, la radiación solar directa, etc. Entonces, sí, la respuesta es sí, debería conservarse por lo menos refrigerada, entre 2 y 8 grados, durante su uso. Luego puede refrigerar, si quedan sobrantes, puede mantenerse refrigerada en los próximos 7 a 10 días, y si quisiera diferir aún más su utilización por más tiempo, lo recomendable es congelarla y luego descongelarla a temperatura ambiente y nunca un baño María por encima de los 45 grados centígrados, ¿no? Entonces, esa sería la recomendación. Pero es muy estable, la molécula, por lo menos desde el punto de vista bioquímico, es muy estable. En un futuro, a lo mejor, una vez que hagamos las pruebas biológicas, podríamos ver la posibilidad o no de la necesidad o la no necesidad de tener que refrigerar. Básicamente, para ser práctico, nosotros lo que hacemos es llevarla en una conservadora de telgopor, con refrigerantes congelados, y así la manejamos en el campo, ¿no? Perdón, si quiere continuamos, no sé si hay, así dice, en cantidad, en ml no varía el protocolo utilizado anteriormente. No, exactamente, no varía, se utilizan dos, digamos, la dosis análoga a la de la SG equina, la SG sérica, es la misma, en mililitros es la misma, 2 mililitros equivalen a 2 mililitros de la SG equina, 1,5 a 1,5 de la SG equina, o sea, está ajustada en volumen, por lo menos, a la SG equina. Ok. Preguntan también, en receptoras de embriones muchas veces buscamos ovulación doble para 2 cuerpos lúteos. ¿Es posible y a qué dosis? Perdón, en transferencia de embriones. Sí, yo creo que en transferencia de embriones está hablando. Bien, bueno, también es una buena pregunta. Si yo no lo mostré acá, pensé que a lo mejor podía no surgir la pregunta,
pero nosotros hicimos uno de los primeros ensayos, incluso antes el de dinámica folicular, fue el de evaluar su efecto superestimulatorio. Para ello, no sé si en este caso ustedes lo están, o sea, habría que aplicarlo un poco más temprano en la onda folicular, si queremos producir muchos, o la ovulación de múltiples folículos, eso habría que adelantar la aplicación no al día 7 u 8, sino al día 4, desde la colocación del dispositivo, o si uno quisiera tal vez inducir un cuerpo lúteo accesorio, un cuerpo lúteo doble, tal vez lo que habría que hacer es aumentar la dosis, y lo cual podría ser, de esa forma también puede lograrse una mayor tasa de incidencia de ovulaciones dobles, pero sí tiene un efecto estimulatorio muy importante, un efecto FSH importante, similar a lo ocurrido, incluso por lo que lo hemos comparado con la SG sérica, incluso un poco mayor. Pero ahora justamente en este próximo mes vamos a estar trabajando más seriamente en protocolos de superovulación en bovinos, porque yo no mostré acá este trabajo, digamos, todo este desarrollo ha sido recientemente publicado, recientemente digo en abril, fue publicado en una de las revistas de reproducción animal más prestigiosa, y lo que está volcado también en este trabajo es científico, es que nosotros pudimos observar que perdón, no estaba compartiendo pantalla, ¿no? Disculpen un segundo. Perdón. Pudimos observar, la publicación a la que me refería, se trata de la revista Theriogenology, es una de las más prestigiosas, como les decía, en el área de reproducción animal, y lo que nosotros pudimos observar que la molécula de Folirec es un poco más pequeña, y por lo tanto que la de la SG equina, pero a su vez tiene una mayor acción folículo estimulante. Por lo tanto, nos da a pensar o a hipotetizar de que posiblemente pudiera funcionar en protocolos de superovulación sin generar esa hiperestimulación que normalmente logramos o se logra con la SG equina, ¿no? Pero bueno, son ensayos que estamos por iniciar justamente en este preciso momento, ¿no? en esta época. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuánto podríamos aumentar la dosis? Pregunta. ¿Cuánto podríamos? Tranquilamente, o sea, es un poco dosis dependiente, pero es decir, si estamos trabajando con 1,5, ya pasar a 2 o 2,5 mililitros, tendría que aumentar la incidencia de ovulaciones dobles, ¿no? Pero bueno, eso es un trabajito que por ahí nunca nos enfocamos en hacer eso específicamente. Ya el hecho de incluir la SG, bueno, quien hace transferencia de embrión, el hecho de incluir la SG en el protocolo, sabe que eso favorece no solamente la preñez, pero la implantación del embrión, hablando de transferencia embrionaria, genera un cuerpo lúteo de mayor tamaño, pero si quiere generar cuerpo lúteo doble, va a tener que aumentar la dosis en esa proporción. O adelantar un poco la colocación de la SG, tipo día 5 del protocolo, 6 del protocolo. Ok, muchas gracias. Si quiere, continuamos con la segunda parte. Bien. Entonces, si hay interés, le voy a compartir un poquito los resultados de unos estudios que hemos estado haciendo. No sé si ven la pantalla acá, la que acabo de esta diapositiva. Sí, ¿Sí? se mira. Bueno, de unos estudios que están digamos, en plena fase de investigación, donde ya hemos tenido resultados bastante alentadores. Como les decía, en la vaca lechera, los beneficios de la aplicación del SG no lo hemos visto tanto en cuanto al crecimiento folicular o el crecimiento del tamaño del cuerpo lúteo en sí, porque ya de por sí estos animales, por su fisiología, ovulan folículos, tienen buenas tasas de ovulación, ovulan folículos grandes, generan cuerpos lúteos grandes. La problemática pasa por otro lado. Y la problemática no deja de ser mayor en este ganado que está tan desafiado metabólicamente, ¿no? Entonces,
lo que nos planteamos es decir, bueno, implementar o desarrollar alguna estrategia para tratar de reducir las pérdidas embrionarias, aquellas sobre todo de origen endocrino, no me refiero a pérdida embrionaria de origen infeccioso o de otro origen, en vacas lecheras utilizando esta misma hormona, ¿no? Como una aplicación alternativa. Y vuelvo a reiterar, esto está aún en fase de investigación, no quiero, quiero dejar claro, digamos, que estos son resultados que han sido obtenidos en las condiciones que voy a describir a continuación y que vamos a seguir, sobre los cuales vamos a seguir trabajando y replicando para obtener más certeza sobre los mismos. En fin, y el protocolo en sí consiste en la aplicación de una dosis de Folirec y otra dosis, y una dosis combinada con una dosis de GnRH o buserelina, un análogo de GnRH, no al mismo tiempo, sino en forma diferida, y ahora lo vamos a observar, lo voy a comentar, luego de la inseminación en vacas lecheras de alta producción. ¿Y por qué esto? ¿No? Porque nosotros sabemos, y está bien confirmado, sabemos, o sea, tal vez no está muy difundido, pero sí está bien estudiado, de que la vaca lechera, aún las vacas de alta producción, luego que son inseminadas, tienen una muy elevada, una altísima tasa de fecundación, o sea, sus óvulos, aquellas que ovulan, que logran ovular, se fertilizan y fecundan en una altísima proporción que puede alcanzar entre el 80 y 90%. Pero cuando nosotros vamos a hacer la ecografía de preñez temprana, ya el día 28-30, esa tasa de concepción baja a niveles que va entre el 30 y el 40%. En novillas pasa algo similar, pero mucho menos marcado, con tasas de concepción a los 30 días que rondan el 55-60%. Esto quiere decir de que en el medio, en el transcurso de un mes tan solo, se pierde prácticamente la mitad de nuestras preñeces. Entonces, un poco basados en este conocimiento, y como les digo, por ahí es algo conceptos que están poco difundidos, pero sí bien estudiados, se ha visto si el ovario ovula un folículo de buen tamaño y genera un cuerpo lúteo de buen tamaño, esta va a producir mayor cantidad de progesterona. Progesterona se abrevia como P4, ¿no? Una mayor cantidad de progesterona, una mayor cantidad de concentración de progesterona sanguínea en el torrente sanguíneo durante la gestación temprana va a tener un estímulo positivo en el crecimiento del embrión. El embrión va a crecer más y este va a ser capaz de liberar más interferón tau. El interferón tau es la proteína o la señal que emite el embrión para decirle a la madre, al útero, estoy acá presente, no libere prostaglandina, que necesita la madre justamente para reconocer ese embrión en el fenómeno que se llama reconocimiento materno, ¿no? Y de esa forma poder continuar la gestación. Entonces, reitero, la importancia de los niveles de progesterona durante la gestación temprana, a nivel del embrión y a nivel del reconocimiento materno. Hay varias, habiendo conocido o habiendo estudiado estos efectos de la progesterona sobre el crecimiento del embrión y la implantación, se desarrollaron varias estrategias tendientes a incrementar la progesterona plasmática luego de la inseminación. Hay muchos trabajos publicados en la literatura, pero la realidad es que nada se ha podido llevar a una aplicación práctica, vamos a decir, ¿no? Entonces todo ha quedado en fase de investigación y con resultados por ahí un tanto o poco concluyentes. Pero bueno, las distintas estrategias sería suplementar con progesterona exógena, ya sea inyectable o mediante dispositivos de liberación lenta, estimular la producción endógena del cuerpo lúteo de gestación, un hecho comprobado, es el que mencioné anteriormente, si la aplicación de la SG al retiro, sabemos que tiene un efecto benéfico no solo sobre la ovulación y la fertilidad, sino también un poquito más a largo plazo sobre la anidación, es decir, sobre la liberación de progesterona por el cuerpo lúteo, pero también a nivel del endometrio para favorecer la anidación del embrión. Pero también podemos inducir la formación de lúteos accesorios, un poco en relación a lo que decía recién el colega, es decir, tendiente también a aumentar el tejido luteal, la masa luteal, y de esa forma la posibilidad de evitar la pérdida embrionaria temprana.
estas estrategias, dentro de estas estrategias y de las pocas publicadas que hay con la utilización de la ESG, ¿no? Que es la hormona que nos reúne en esta charla, había una referencia de su aplicación al día 14 post-inseminación que demostraba que aumentaba al menos la progesterona sanguínea ya significativamente a partir del día 17, luego de la aplicación. La aplicación se hacía el día 14, ¿sí? Y se mantenía elevada, no en forma significativa en todos los casos, pero por un buen periodo, por lo menos en el periodo más crítico, ¿no? Ustedes no sé si recordarán, o no sé si sabrán, pero bueno, el momento, el reconocimiento materno y la anidación comienza a partir del día 16-17, luego de la inseminación, luego de la fertilización. Pero por otro lado, como yo mencioné al inicio, la ESG tiene una dualidad funcional, no solamente es luteotrófica y provoca una mayor liberación de progesterona por el cuerpo lúteo, sino que también induce crecimiento folicular. Y ustedes, no sé si sabrán, pero las ondas foliculares, las ondas de crecimiento folicular, no se discontinúan luego de la ovulación, en una vaca, continúan aún en una vaca que está gestando, y si nosotros colocamos ESG al día 14, como en este caso, podemos estar provocando el aumento y la estimulación del crecimiento de un folículo y la mayor liberación de estrógenos también por como queda demostrado en esta gráfica, ¿no? Aquellas vacas suplementadas con ESG también tenían mayor crecimiento folicular y mayor liberación de estrógeno, al medio, lo cual podría ser contraproducente en este caso, porque el estrógeno tiene cierto efecto luteolítico o puede provocar o ser detrimental para la supervivencia del embrión, ¿no? Entonces tendríamos estos dos efectos un poco contrapuestos. Basado en estos resultados, me planteé una hipótesis de tratar de rescatar el efecto luteotrófico de la aplicación de la ESG el día 14, pero combinar esto con una aplicación de GnRH o análogo de GnRH como puede ser la buserelina el día 17, o sea, 3 días más tarde, luego de haber estimulado con la ESG, aplicar la GnRH para provocar la ovulación de ese folículo que viene creciendo, y de esa forma evitar o bajar la concentración endógena de estrógeno, evitando el riesgo luteolítico que podría provocar el mismo. Estamos hablando de todas hipótesis teóricas, ¿no? Y por otro lado, beneficiarse como decía, de la ovulación y de la formación de un nuevo cuerpo lúteo, un cuerpo lúteo accesorio, aumentar la masa luteal total y potenciar aún más los niveles de progesterona en sangre. Eso lo llevamos adelante en un tambo estabulado, un tambo con vacas de alta producción, como pueden observar acá, todas vacas estabuladas en sistema freestall, y que son ordeñadas en un tambo calecita, es decir, un sistema muy intensificado de los pocos que existen en Argentina, pero de los que se están viendo cada vez más frecuentemente, ¿no? Muy similar a los sistemas americanos, por ejemplo. Y bueno, este sistema freestall tenía vacas alimentadas con ración totalmente mezclada, unas 2.080 vacas en ordeñe, una producción media diaria de 37 litros al momento del ensayo, y sistemas de servicio por detección de celo y también automatizado por medio de collares. Y la razón que llevamos adelante este ensayo es que un poco los colegas que estaban a cargo de la reproducción en esta lechería vinieron un poco con el planteo de que querían aumentar la tasa de concepción de la media que estaban teniendo en los últimos años, que en los últimos 4 años está en una tasa de concepción de alrededor del 34%, que no era mala, pero ellos creían que por el tipo de manejo y el bienestar que estaban sometidos los animales podía incrementarse. Entonces le propuse, estábamos con este nuevo desarrollo de FoliRec, y le propuse llevar adelante, ellos estaban ya incorporando IATF, como les decía, protocolos, llevando adelante una reproducción bastante bien manejada, intensiva, acotada. Entonces, más que trabajar sobre el mejoramiento de los protocolos en sí, de sincronización de la ovulación y IATF, nos propusimos trabajar más sobre el tema de la muerte embrionaria, ¿no? Y es así que desarrollamos este protocolo, donde luego de la inseminación, 14 días más tarde, dividimos las vacas. Primero hicimos un ensayo de dinámica folicular para ver justamente, de la misma forma que lo hicimos con
el uso del Folirec en la IATF para ver cuáles eran los efectos a nivel folicular y a nivel del cuerpo lúteo y la progesterona sanguínea y los estrógenos sanguíneos. Entonces hicimos un ensayo sobre un número acotado de animales, 75 en este caso, los dividimos en 3 grupos iguales, el mismo número, uno lo dejamos sin aplicación del tratamiento al día 14 y 17, otro grupo fue con el tratamiento con Folirec al día 14 y buserelina al día 17, y otro grupo fue solamente con Folirec al día 14, imitando un poco lo que habían hecho en el estudio anterior que les mostré. Y después se hizo mapeo ovárico periódicamente y extracción de sangre también para determinación hormonal. Bien, y lo que pudimos observar es lo siguiente, en cuanto al, perdón, creo que me pasé, a ver, no, está bien. A ver, disculpen un segundito, sí, está bien. ¿Ven ahí? ¿Sí? ¿Se observa bien? Sí, sí, sí. Hola, sí, bien, les decía, hicimos mediciones periódicas de hormonas esteroides y lo que pudimos observar en cuanto a los estrógenos séricos, si bien no hubo diferencias significativas estadísticas en los distintos días desde el día 14, por lo menos hasta el día 25, entre los distintos grupos evaluados, sí hubo una diferencia estadística al día 31, que fue el momento que hicimos el diagnóstico precoz de gestación. Es decir, el tratamiento que combinaba el Folirec y la buserelina al día 17 bajó significativamente los niveles de estrógeno al día 31. Nosotros hubiéramos esperado que lo hiciera más tempranamente, pero bueno, el efecto se observó recién al día 31, ¿no? Si hay un diferimiento en esto por el hecho de que, que si lo que estamos midiendo es hormona en sangre, no lo sabemos, vamos a tener que estudiarlo más en detalle, pero sí logramos el objetivo que buscamos de bajar los estrógenos séricos. En cuanto a la progesterona, aquí sí ya se observó un aumento significativo de la progesterona sérica, de la progesterona sanguínea, ya al día 17, luego aplicado el Folirec al día 14. O sea, las vacas a las que se le aplicó, los 2 grupos de vacas que se le aplicó Folirec al día 14, tuvieron un aumento significativo de progesterona al día 17. Luego esa progesterona bajó, siguiendo más o menos el gráfico que observábamos en el ensayo anterior, ¿no? Ese realizado en 2017, pero luego volvió a subir, retomó la tendencia alcista ya al día 31, aunque acá es cuando cortamos el tratamiento, el ensayo, ¿sí? Pero probablemente si nosotros hubiéramos seguido evaluando o tomando muestras séricas de progesterona, tal vez esta diferencia de concentración hubiera sido significativa, ¿no? Lo cual también era parte de los efectos que nosotros buscábamos. Respecto al crecimiento folicular, eso que decíamos, ¿no? De que por ahí es un efecto a lo mejor no deseado, es decir, nosotros pretendíamos que creciera el cuerpo lúteo, pretendíamos que creciera, que aumentara la progesterona sérica, pero no tanto el crecimiento folicular, y pudo demostrarse que realmente el crecimiento folicular existió por efecto foliculoestimulante del Folirec, ese crecimiento fue prácticamente el doble, o sea, los folículos estimulados con SG crecieron alrededor de 3 milímetros entre los días 14 y 17 respecto del grupo control que creció apenas 1,5, ¿no? Bien, y ya paralelamente nosotros, esta subpoblación era parte de un ensayo mucho mayor, donde este ensayo, digamos, en esta subpoblación de animales era parte de un ensayo mucho mayor, donde lo que queríamos era evaluar preñez, ya sea a los 30 o los 60 días, luego de la aplicación de los mismos 3 tratamientos, sin SG, con SG y buserelina al día 14 y 17, y con buserelina y con Folirec solo al día 14, con la misma, utilizando el mismo protocolo de sincronización, y algo que olvidé decir, todas estas vacas ya contaban con una dosis de de SG, en este caso ellos venían usando una SG sérica, una SG proveniente de la yegua, al día del retiro, es decir, los efectos que estamos observando acá no son, es básicamente el efecto sumatorio entre la aplicación de la SG al día del retiro y también al día 14 post-inseminación, ¿no? Esto se llevó adelante sobre 1023 vacas holando en lactancia, que promediaban 38 litros diarios al momento del ensayo, y los resultados
que obtuvimos son los que aparecen a continuación en este gráfico. Los resultados sobre el preñez al día 30, al diagnóstico precoz de gestación, fueron de 47% de tasa de concepción versus un 38% en las vacas control. Esa diferencia fue significativa, y con un valor intermedio en aquellas vacas que solamente recibieron Folirec al día 14, ¿no? Por otro lado, cuando evaluamos la tasa de aborto o de pérdida fetal entre el día 30 y 60, porque en estas vacas, en esta lechería, o es muy común en estos manejos intensivos de la reproducción, en estas lecherías, hacer una reconfirmación de preñez al día 60, pudimos observar de que no hubo diferencia, solamente fue numérica, pero no hubo diferencia significativa en la tasa de pérdidas fetales entre los distintos tratamientos. Si bien nosotros tenemos estos mismos ensayos, lo hemos replicado en 2 o 3 lecherías más, con este mismo tipo de manejo, y sí hemos observado en alguno en particular una merma o una disminución significativa en la tasa de aborto entre el día 30 y 60, en este ensayo en particular que le estoy mostrando, no lo hemos podido comprobar. Por lo tanto, bueno, eso es un poquito lo que les quería mostrar. Y ahora sí, para finalizar la presentación, esto se presenta, lo vuelvo a reiterar por tercera vez, es decir, esto está en plena fase de investigación, pero se presenta como una alternativa interesante, o una nueva aplicación del uso de la ESG, ya no al retiro del dispositivo, o previo a la inseminación, sino ya luego de la misma, para intentar reducir las pérdidas embrionarias, sobre todo en vacas lecheras de alta producción. Probablemente no estoy afirmando con esto de que va a funcionar en todas las situaciones y establecimientos y tipos de sistemas y niveles de producción. Probablemente esto se adapte mejor, como les decía, en vacas de alta producción, en vacas de 2 o más partos, que son las que por ahí más tienen una tasa de concepción menor, o están más desafiados, producen más desafiadas metabólicamente, quiero decir. Pero bueno, es tema para seguir estudiando. Creo que sí se abre una posibilidad interesante de investigación, ¿no? Bien, y ahora sí, con esto finalizo un poco toda la información que les quería compartir. Si hay alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Bueno, de nada. Pregunta que si tiene algún ensayo con Cebú. Sí, los tengo. No los agregué. ¿Cebú lechero o Cebú para carne? No, bien. Me imagino que ha de ser para carne. Para carne, perfecto, porque lechero nosotros, o sea, Cebú puro nosotros prácticamente está muy poco difundido acá en nuestro país. Nosotros utilizamos cruzamientos. Si me permiten, yo les puedo compartir. Hemos hecho también, está cada vez más difundido en el norte de nuestro país, en áreas subtropicales y tropicales, la utilización del cruzamiento 3/8 con Bos indicus, y por supuesto era de gran interés para nosotros llevar adelante ensayos en este biotipo racial. Si me permiten, por ahí yo voy a buscar un poquito esos trabajos, ese trabajo en particular, quiero decir, para que... A ver. Hay otra pregunta que dice, en hembras multíparas sometidas a protocolo de IATF, ¿recomendaría utilizar Folirec y en qué dosis? Un segundito, por favor. Ok. Voy a habilitar estas diapositivas, así ya se las puedo mostrar también. Bien, sí, ¿cómo era la pregunta? ¿Esta última cómo era la pregunta? Sí, en hembras multíparas sometidas a protocolo de IATF recomendaría utilizar nulíparas, perdón. Nulíparas sometidas a protocolo de IATF recomendaría utilizar Folirec y en qué dosis. Bien, interesante pregunta. Ustedes vieron, yo creo que les mostré, a ver, voy a volver a mostrarles, ahora vamos un poquito más para atrás en la presentación, a ver si puedo mostrarles acá. Mostré una primera gráfica, que no es un trabajo mío, sino que es un trabajo de un investigador uruguayo, que realmente también es un referente a nivel internacional, en reproducción principalmente bovina y ovina. Y como ven acá, en novillas, la aplicación, sobre todo en vacas, en novillas peripúberes, que no están ciclando como uno quisiera, es decir, no están tan cíclicas, o que no han
tenido tantos ciclos estrales o han tenido una pubertad no hace mucho tiempo atrás, es decir, ahí esas categorías son las que más se benefician. Nosotros hoy en día estamos recomendando una dosis de Folirec en torno a 1 mililitro a 1,5 en novillas, dependiendo un poquito luego, de nuevo, en el estado fisiológico en que se encuentran esas novillas. El protocolo que se vaya a utilizar, yo no sé si ustedes están familiarizados con protocolos, una nueva serie de protocolos que se llaman de proestro prolongado, donde el dispositivo se retira ya el día 6, y donde, como les decía anteriormente, si nosotros colocamos la ECG, nos anticipamos a la colocación de la ECG día 6 o 5, muchas veces estamos provocando la codominancia y la ovulación doble, o sea, lo cual, y la mayor incidencia de mellizos, lo cual ahí es un efecto indeseable, ¿sí? Entonces, eso nos obliga un poquito a reducir la dosis de ECG. Entonces hay que jugar un poco con esos criterios, con esa evaluación, para decidir la utilización de 1 mililitro o 1,5. Ok, gracias. No sé si está contestada la pregunta. ¿Sí? ¿Se contestó? ¿Se entendió? Supongo Hola. que sí, supongo que sí, porque no han dicho nada, pero si alguien tiene alguna duda, puede activar el micrófono también. Perfecto. Y respecto a la pregunta sobre la utilización en ganado Sí. cruza, o por lo menos cruza Bos indicus por Bos taurus, que es lo más parecido que tenemos nosotros al Bos indicus, hemos realizado, perdón, vamos a dejar de compartir y a ver si puedo volver a compartir. Acá. Hemos realizado también un ensayo muy importante, un ensayo grande de 5 réplicas, con el interés de poder determinar con precisión. ¿Se observa ahí o no? No alcanzo a ver. Ahorita no se mira en negro la pantalla. Perdón, vamos de vuelta. No sé por qué. A ver. ¿Ahí se observa? Sí, ahí sí. Bien. Vamos a probar. No sé por qué ahora se ve negro. Vamos a volver. Vamos a dejarlo sin ampliar no lo vamos a poner en modo presentación, vamos a ponerlo así. Les decía, hicimos estos ensayos, un ensayo grande sobre vacas cruza 3 octavos, Bos taurus por Bos indicus, un ensayo sobre unas 900 vacas, también todas con cría al pie, con un score corporal bajo, solamente un 20% de ellas estaba ciclando, el resto estaba todo en anestro, como veníamos describiendo hasta ahora, y utilizamos, en este caso, lo dividimos en cuatro grupos. Un grupo lo dejamos, un grupo control sin SG, ¿sí? Y 3 grupos con Folirec. Aquí utilizamos, sabemos que el ganado Bos indicus es un poco más sensible a la SG, requiere una dosis un tanto menor, entonces ensayamos 3 dosis distintas, menores a la de las vacas Bos taurus, en este caso fueron 1,8 mililitros, 1,5 y 1,2. Esto no quiere decir que después en la práctica vamos a tener que utilizar estas dosis, era simplemente a los efectos de hacer un ajuste fino de dosis y ver qué resultados obteníamos, ¿no? Pero bueno, el protocolo de IATF fue exactamente el mismo que mostré hasta recién. Y acá les muestro un poquito, a ver, vamos directamente a la preñez, la tasa de preñez según el tratamiento. Tuvimos una... No llegó a ser, tuvimos una tendencia, esto es porque el número de animales por grupo no nos dio, digamos, si bien observamos una diferencia de más de 10 puntos porcentuales, por el número de animales no nos dio, al subdividirlo en tantos grupos, no nos dio significativo, pero sí mostró una tendencia. Pero como pueden observar, como prácticamente no hubo diferencias en la preñez, en los animales tratados en los distintos animales tratados o los distintos grupos tratados con Folirec, entonces eso nos permitió agruparlos, y compararlos contra el grupo control, y ahí sí saltó, digamos, fue muy evidente la diferencia estadística, ¿no? En la preñez entre el grupo tratado con Folirec y el grupo control. Nuevamente, esta eran vacas, esto se llevó a cabo en noviembre del año pasado, en el norte argentino, que es donde
existe este ganado. Tuvimos una sequía muy grande, los animales están en muy bajo estado corporal, y por lo tanto ya preveíamos tasas de preñez inferiores a la esperada. Vieron ustedes que cuando les mostré lo ocurrido en el ganado Bostauro, las tasas de preñez superaban el 50%. Aquí la tasa de preñez raramente superó el 40%, pero nuevamente las vacas más beneficiadas en este caso fueron las vacas de la suplementación con SG, fueron las vacas en anestro, no tanto las vacas en anestro profundo, porque realmente no las pudimos sacar del anestro, pero sí las vacas que ya tenían un mínimo crecimiento folicular, ¿no? Así que bueno, es un poquito lo que nosotros experimentamos. Y bueno, la recomendación en ganados Indicus es la utilización de una dosis de 1,5, no superar 1,5 de mililitros al retiro del dispositivo. Y 1 en novillas, no superar de 1 mililitro en novillas. Ok, muchas gracias, doctor Luciano. Yo creo que ya no hay más preguntas, pero queríamos aprovechar la presencia de todos ustedes bueno, primero para agradecer al doctor Luciano por una plática tan bien estructurada, y a Carlos Montepeque de CC Farmacéutica, el apoyo con su contacto, ¿verdad? Estos productos se venden en cámara y ahí están disponibles. Y queríamos aprovechar para invitarlos al próximo día de campo, que va a ser el 18 de noviembre, en la finca La Aurora, en San José Pinula. Va a ser una actividad presencial. Los esperamos, y además tenemos del 2 al 5 de diciembre la Expo Jersey, que va a ser presencial y va a ser en Jalapa. Entonces esperamos que hagan un tiempito. Ahí vamos a tener un curso de inseminación artificial, y van a estar participando también la gente de SOVET. Entonces, muchas gracias por su atención. Lo dejo en el uso de la palabra, Carlos. Muchísimas gracias, licenciada. Buenas tardes a todos. Pues quería agradecerle a la Cámara la oportunidad que nos dio de poder presentar este nuevo producto que viene a innovar en cuestión de el área reproductiva en Guatemala. También agradecerle a Luciano por darnos un poco de su tiempo en su agenda, en su apretada agenda. Y bueno, pues también agradecerles a todas las personas que participaron. Algunas las conozco, agradecerles también a las personas que han consumido mis productos, a las personas que los han recomendado, y bueno, pues queda demostrado que SOVET es un laboratorio que está comprometido con la salud animal, y sobre todo es el laboratorio líder en lo que respecta a hormonas, y pues está más que demostrado con esta nueva hormona que se está presentando hoy aquí en Guatemala. Entonces, muchísimas gracias a todos, y que tengan feliz tarde. Sí, si quieren podemos encender las cámaras y podemos tomar una foto de los participantes. No sé qué opinan. Listo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Walter? Bueno, entonces, y gracias por participar en estas pláticas, pues, porque son interesantes, y creo que parte del mejoramiento genético es estar abiertos al cambio y a trabajar lo que es la inseminación artificial, el trasplante de embriones. Ese es un salto genético que podemos aprovechar aquí en Guatemala, y podemos bajar mucho los costos. Muchas gracias por su atención. Muy buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vemos. Muy buenas tardes a todos. Saludos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, saludos, gusto verlos. Gracias por todo, Luciano. No, por favor. No hay Muy buenas problema. tardes a todos, Nos vemos, saludos. Mile, César. Espero que haya sido de Adiós. utilidad. Bendiciones. Un gusto. Gracias. Saludos a todos, Dios los bendiga. Igualmente. Buenas tardes. Gracias, Carlos. Nos vemos, doctor. Nos vemos, José Roberto.
Minor. Salud. Mucho gusto. Nos vemos. Saludos, Minor.